a la epístola del apóstol a los Hebreos. Ya iba a decir Pablo, pero eso es para mí nomás, para mí es Pablo. Epístola a los Hebreos, capítulo número 11. Vamos a leer el versículo número 8, 11:8 de Hebreos, y vamos a leer hasta el versículo número 16. Dice así la palabra de nuestro Dios: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto... El tema de esta noche es: Dios es más grande y mejor que nuestra fe, o que mi fe sería, ¿verdad? Individualmente. Es más grande y es mejor que mi fe. Siempre es muy importante poder recordar, poder saber qué es la fe. Y la epístola a los Hebreos, en el capítulo 11, que habla de la fe, habla de los héroes de la fe. Por eso el versículo que leí de último ya está hablando de todos los hombres y mujeres de fe. El versículo 1 lo deja muy claramente, y quiero que lo leamos para que entendamos qué es la fe. Y dice así: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esa es la fe. Yo creo que posiblemente hay otras versiones en las cuales la ponen también siempre sencillo, pero yo pienso que nadie se pierde al leer este versículo número 1 y entender qué es la fe. Si alguien quiere evitar una gran explicación, solo hay que leer el versículo número 1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Lógico que antes de que se espere algo es porque hemos concebido algo, hemos pedido algo, necesitamos algo, hemos solicitado algo. Entonces es lógico que ya hay un previo sentir, pedir, etcétera. Es por eso que dice el escritor: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, o sea, tener la seguridad de lo que se espera, la convicción, esto es muy importante, hay que estar convencido, la convicción de lo que no se ve. Entonces, quiero resumirlo, ya que hemos definido en otras ocasiones ese versículo, lo hemos explicado. Quiero resumirlo de otra manera, siempre sencilla, y podría decir que es creer hasta que se cumpla o llegue lo que nosotros esperamos, lo que nosotros queremos, lo que nosotros deseamos, o lo que nosotros hemos pedido o hemos solicitado. Entonces, ¿qué es la fe? Es creer hasta que eso se cumpla, hasta que eso llegue, hasta que nosotros lo obtengamos. También podría ser confiar el tiempo que se necesite. ¿Qué es fe? Confiar el tiempo que se necesite para poder obtener, para poder recibir, para poder alcanzar lo que nosotros esperamos, lo que nosotros hemos pedido, lo que nosotros hemos solicitado. Y a la luz de este versículo encontramos que
los versículos 8, podríamos decir hasta el 15, es tremendo porque nos muestra que realmente Abraham fue un hombre de fe. ¿Y cómo es que Abraham, fíjense bien, Abraham, no Abraham, cómo es que Abraham pudo llegar a ser un hombre de fe? Porque él aprendió la fe, aprendió a creer, aprendió a confiar, aprendió a esperar. ¿A qué creyó? A que Dios puede dar, y como lo hemos leído en los versículos del 8 hasta el 15, Dios puede dar aún aquello que para nosotros es imposible. O sea, qué bienaventurado el hijo, y hablo de hijo de Dios, el hijo que cree en su Dios, que sabe que para Dios no hay nada imposible. Y óigame, nada es nada. Entonces, qué bienaventurado es el creyente, el cristiano, que sabe que para Dios no hay nada imposible. Entonces, qué lindo es que confiar el tiempo que se necesite. No soy yo quien pone el tiempo. No es de mí que depende el recibir, el obtener, sino la fe que yo tengo en eso que espero de parte de Dios. Entonces, qué precioso es saber que yo puedo confiar. Se necesita confianza para poder esperar el tiempo que se necesite. Significa que el que tiene fe siempre está esperando. No importa que las cosas cambien. No importa que las cosas no se miren. No importa que todos los ¿cómo podría llamarle? Cuando el médico diagnostica, ¿cómo se llama? El pronóstico, sería pronóstico la palabra que busco. No importan los pronósticos que yo oiga o los pronósticos que yo reciba. A mí me pueden decir, es imposible. A mí me pueden decir, ya es tarde. A mí me pueden decir, ya no se puede. A mí me pueden decir, ya no existe. A mí me pueden decir, ya no hay. A mí me pueden decir, no hay solución. A mí me pueden decir lo que sea. Yo espero el tiempo de Dios, porque sé que para Él no hay nada imposible. Fíjese que la vez anterior toqué este punto de la fe y de cómo Dios creó de lo que no existía lo que existe. O sea, entender esa parte es algo que es impactante a mi vida. Y cuando digo impactante a mi vida, es porque eso hace que yo pueda realmente confiar y pueda esperar en Dios. Porque la confianza, podríamos decir, es confiar. Confiar es descansar. Entonces yo puedo descansar en que el Señor lo va a hacer. Amén. Entonces todo lo que obtenemos de Dios es mediante la fe. No hay nada que nosotros no recibamos que esté fuera de la fe. Y lo maravilloso de esto es que como el tema le hemos puesto, Dios es más grande que mi fe, y como el tema es Dios es mejor que mi fe, entonces aunque mi fe sea una fe flaca, aunque mi fe sea una fe insignificante, tengo un Dios que no importa que mi fe sea tan pequeña, que con ese poquitito de fe que yo tenga, Él puede darme y hacer todo lo que yo le pida. Porque de lo que no existía, hizo lo que existe. Y lo dice siempre en este capítulo. Entonces, cuando usted entiende eso, ¿acaso hay algo imposible para Dios? No, no hay. Porque de lo que no hay, Él puede hacer que exista algo.
Donde ya no hay solución, Él puede hacer que haya solución. Donde ya no hay provisión, Él puede hacer provisión. O sea, cuando usted entiende esto, hermano, de veras, qué bienaventurado es usted si entiende esta verdad. Y yo le pido al Señor que nos ayude, porque yo lo necesito, a poder recibir esta verdad. Es una verdad. Y es maravilloso cuando usted recibe una verdad de Dios. Esto le trae una fortaleza a su vida de una manera increíble. Entonces, todo lo que obtenemos es mediante la fe, todo lo que obtenemos de parte de Dios. Si hablamos de la salvación, somos salvos por la fe. Romanos 5:1 dice que justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y si vemos Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9, dice no por obras para que nadie se gloríe, y etcétera. Entonces vemos que todo es por fe. La salvación es por fe. Pero también el cristiano lleva una vida de fe. Fíjese que Hebreos 10:38, aquí cerquita, dice que el justo por la fe vivirá. Mire qué importante, el justo por la fe vivirá. Esto lo dice la palabra de Dios. Entonces significa que no importa que usted tenga una milésima de fe, usted vive por esa fe. Usted puede vivir por esa fe. Por eso es muy importante cuando dice en esta epístola, en este capítulo también, que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, el justo, dice 10:38 de Hebreos, el justo por la fe vivirá. Entonces, qué importante es que usted y yo tengamos fe. O sea, ¿qué es lo que nosotros necesitamos como creyentes? Fe. Y definitivamente que no pueden haber creyentes sin fe, porque para empezar la salvación se logra por fe, se adquiere por fe. Entonces significa que si usted es salvo, usted está asegurado porque usted tiene fe. Amén. Hemos visto en este capítulo 11 la fe de Abraham y la fe de Sara. Y usted sabe que sus comienzos no son comienzos de gran fe. Ni de Abraham, ni de Sarai o de Sara. Porque usted leyó que Sara recibió la promesa, pero usted va a ver que Sara se rió de lo que Dios le estaba prometiendo. Entonces no es la Sara del final. La Sara del principio no es la misma. Era una mujer con muy poca fe, pero aún con su fe tan pequeña, mire lo que Dios hizo con ella. Entonces esto es bien importante que nosotros lo podamos comprender. Entonces veamos lo primero. Dios es más grande que nuestra fe. Ese va a ser lo primero que vamos a ver. El versículo número 8 dice, por la fe Abraham, porque aquí ya es Abraham, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Imagínense qué tremendo. Ahora, si nosotros vemos en Génesis capítulo número 12, versículo número 1 al 3, Génesis 12, versículo número 1 al 3. Dice, pero Jehová había dicho a Abraham. Yo quiero aclarar algo. No es aquí donde Dios le habla por primera vez a Abraham. Dios ya le había hablado antes a Abraham. Y Abraham tuvo una mala experiencia por no hacer lo que comenzó a hacer en el capítulo número 12. Y esto es muy importante
Porque Dios nos va a enseñar a que tengamos fe. Nosotros vamos a aprender a tener fe. La primer fe que tenemos nos es dada únicamente para nuestra salvación. No es que nosotros la hemos ganado, es que Dios nos da la fe para que seamos salvos. De lo contrario, no podemos ser salvos. Por eso Efesios 2:8 dice, por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, para que nadie se gloríe. 2:8 y 9. Entonces, el Señor puso esa fe para que nosotros fuéramos salvos, porque nosotros ¿de dónde vamos a agarrar fe? Pero de ahí en adelante, nosotros tenemos que hacer que esa fe, es cierto, solo Dios necesita que sea pequeñísima, sí, pero lo ideal es que nosotros hagamos que esa fe crezca. Entonces dice el versículo número 1, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, fue claro, mire, y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Aquí ya encontramos que Abraham ya había entendido. Aquí vemos que Abraham se dio cuenta de que Dios le quitó el estorbo que él tenía. Aquí vemos que Abraham comprendió que Dios había quitado aquello que limitaba al seguimiento que Abraham tenía que tener. Y esto es preocupante. Nosotros debemos de saber que Dios va a quitar todo aquello que estorba. Y lo hizo con Abraham. Y usted sabe quién llegó a ser Abraham. Entonces, y le dice, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Entonces, el primer punto que estamos viendo es que Dios es más grande que nuestra fe. ¿En dónde podemos encontrar esto? Primeramente, que Abraham es llamado, pero él es más grande que nuestra fe. Oigan, no importa la fe que nosotros tengamos, lo tenemos a él y él es más grande que nuestra fe. Nuestra fe nos lleva a nosotros a creer, nuestra fe nos lleva a nosotros a confiar, nuestra fe nos lleva a nosotros a descansar. Sí, es cierto, pero en la medida que yo tengo fe, en esa medida yo puedo obtener estas tres cosas. Pero la Escritura me enseña que Dios es más grande que mi fe. Y con mi pequeña fe yo puedo tener todo esto. Pero yo tengo a Dios y Dios es más grande que mi fe. No sé si usted logra comprender lo que trato de transmitir. Es cierto, usted tiene fe y puede ser fe pequeña, puede ser fe mediana, puede ser fe grande, puede ser extra grande, pero aún no importa. Dios siempre es más grande que su fe y se va a dar cuenta esta noche el por qué estoy insistiendo en que Dios, no importa el tamaño de su fe, Dios es más grande que esa fe. Y mire todo lo que usted puede hacer con una poca fe. Y usted puede tener una fe grande. Y mire todo lo que usted puede lograr con esa fe grande. Y aún le repito, Dios es más grande que esa fe grande. Amén. Entonces, Abraham es llamado, recibe una promesa en el llamado. Fíjese bien, Abraham es llamado, pero en ese llamado, Abraham recibe una promesa. Y qué triste y qué lamentable es que muchos somos llamados por el Señor y en ese llamado, Dios a todos nos ha dado una promesa. Pero ¿qué hacemos nosotros con ese llamado? ¿Y qué hacemos nosotros con esa promesa? Fíjese que nosotros encontramos aquí que Abraham fue obediente. Primero fue obediencia. Y según lo que a Abraham se le dijo,
Por ejemplo, cuando Dios le repite lo que ya le había dicho, vete de tu parentela, oiga, no es fácil, y más aún, o sea, más difícil aún, cuando le dice, y de la casa de tu padre. Entonces, note, la obediencia ahí era muy importante. ¿Por qué? Porque de la obediencia iba a depender la bendición. Ahora, qué difícil es creer y obedecer. Porque vete de tu tierra, vete de tu parentela y vete de la casa de tu padre. 3 cosas difíciles, pero falta aún una cuarta. Y es a la tierra que yo te mostraré. Como siempre le hemos dicho, a Abraham se le dio una orden de que saliera sin rumbo. Hermano, qué tremenda es cuestionar, sí Señor, yo te voy a obedecer, pero no me has dicho si al norte, al sur, al este o al oeste. ¿Para dónde agarro, Señor? Pero si permites que yo sea tu brújula, ¿no será que se necesita sensibilidad para ser guiado por Dios cuando no sabemos para dónde agarrar? Cuando no sabemos qué hacer, cuando no nos han dado una, ¿cómo le dijera? Cuando no nos han dado una dirección, cuando no nos han dado un croquis o un mapa. ¿Y cuántos podemos caminar así? ¿Y cuántos podemos obedecer así? Yo no tengo una fe tan grande, hermano, pero Dios es más grande que tu fe. Y si le obedeces creyéndole, aunque tú no sepas hacia dónde te diriges, Él te dirige. Porque quiero decirle algo, usted puede ir sin rumbo, pero ¿no será que Dios va trazando ese rumbo? ¿Usted cree que fue una casualidad que el pez eructara a Jonás, a la tierra donde lo tiró? ¿Y el pez cómo sabía que ahí tenía que tirarlo? ¿Y el pez cómo sabía que ese es el que tenía que tomar ese anzuelo? ¿Y los leones cómo sabían que no tenían que comerse a ese hombre? ¿Quién dirige el asunto? Por eso le digo, Señor, permítenos entender esta verdad. Es que quiero decirle algo, hermano, algunos no tenemos paz. Qué fácil es ser bendecido, porque Dios bendijo a Abraham. Pero qué difícil es obedecer, salir sin rumbo. Entonces aquí la bendición es fácil, la obediencia es la difícil. Y no puede haber bendición si no hay obediencia. Fíjese que, mire la bendición que obtuvo. Una nueva tierra, ser hecha una nación, ser hecho él una nación, él sería bendecido y fue bendecido, su nombre engrandecido y todos los demás serían bendecidos en él, tanto naciones como personas. Pero todo lo anterior dependía de su obediencia. Y algo más que el Señor le dice, yo me voy a encargar de esto, Abraham. Yo seré enemigo de tu enemigo.
Tú no necesitarás derrotarlos. Yo los voy a derrotar a ellos. Tú no vas a tener necesidad de destruirlos. Yo los voy a destruir a ellos. Por eso con 318 personas ir a rescatar y pelear contra otros reyes y naciones y salir vencedor, solo Dios podía dar esa victoria. Por eso cuando usted no tiene la capacidad y sale adelante, pregúntese, ¿quién es el que está peleando? ¿Quién es el que está proveyendo? ¿Quién es el que está derrotando? ¿Quién es el que está abriendo camino? Cuando usted no tiene los recursos, cuando usted no tiene las fuerzas, cuando usted no tiene la habilidad, cuando usted no tiene la capacidad y las cosas van saliendo, entonces pregúntese quién lo está haciendo. Entonces le dice, en ti serán benditas todas las naciones, pero también yo maldeciré al que te maldijere. O sea, tu enemigo será mi enemigo. Y en toda la historia de la vida de Abraham encontramos que Dios peleó por él. Amén. Entonces, algo muy importante en que Dios es más grande que nuestra fe es que las bendiciones de Dios fueron más allá de la fe de Abraham. Mire qué tremendo. Fueron más allá de la fe de Abraham. Porque nosotros encontramos que en Génesis 3, del 1 al 3, encontramos todo lo que Dios le promete. Y usted puede recibir aquella palabra de Dios que Dios le dice, te voy a dar esto, te voy a dar esto, y haré contigo esto, etcétera, etcétera, etcétera. Usted dice, bueno, yo voy a esperar todo eso porque Dios me lo ha prometido. Pero aquí estamos nosotros encontrando que las bendiciones de Dios en Abraham fueron más allá de la fe de Abraham. Fueron más allá de lo que Abraham esperaba. Fueron más allá de lo que Abraham se imaginaba. Es que quiero decirle algo, Dios no tiene límites. Porque fíjese que él no sabía que sería amigo de Dios. Y no se lo dijeron ni en Génesis 11, ni en Génesis 12, perdón. Eso no dice. Sin embargo, él se volvió amigo de Dios. Y eso no estaba en las promesas. Entonces significa que las bendiciones de Dios para nosotros van más allá de lo que nos ha prometido. Y esto es lindo, hermano. Porque Dios me ha prometido una promesa. Pero hasta dónde va a llegar esa promesa no lo sé. Porque Abraham se volvió amigo de Dios. Abraham llegó a ser el padre de la fe. Y esto no estaba en las promesas que hemos leído. Él no sabía que nosotros lo honraríamos. Significa que la bendición de Dios para Abraham fue más allá de la fe que él tenía. Y cuando hablo de la fe que él tenía es de la confianza que él tenía, de la convicción que él tenía. Iba más allá la bendición. Hermano, es increíble cómo Dios va bendiciendo y bendice y no tiene límite. Usted no puede decir, hasta aquí Dios me va a bendecir. Ni usted puede decirle a alguien, hasta ahí Dios te va a bendecir. No, porque siempre la bendición de Dios va más allá de nuestra fe. El principio es, Dios es más grande que mi fe. Ahora, hablando de Abraham, que en él está, que Dios es más grande que mi fe, él no sabía que Dios lo bendeciría más allá de sus expectativas. ¿Y cómo puedo yo comprender, cómo puedo ver esto? Y increíblemente el apóstol Pablo lo dice tan claramente. Y veamos Efesios capítulo 3 y versículo número 20. Efesios 3:20.
Yo sé que es un versículo que algunos no sabemos de memoria. ¿Ya lo tiene? Y aquel con mayúscula, o sea, el Señor, ¿verdad? Y a aquel que es poderoso, oiga hermano, que es poderoso para hacer todas las cosas, oiga, mucho más abundantemente, oiga, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, porque Abraham recibió la promesa de Dios, pero ¿qué fue lo que Abraham entendió? Abraham entendió que Dios le iba a hacer esto, lo que hemos leído. Pero sobrepasaron las expectativas de Abraham. ¡Qué tremendo! Y a aquel que es poderoso para hacer, oiga, para hacer, oiga hermano, el Dios creador, para hacer, no para sacar, no para buscar, no, para hacer. Por eso de lo que hoy vemos se hizo de lo que no se veía, porque Él hizo lo que hoy vemos. Ahora, hermano, para hacer, a mí me cuesta pasar de este pedazo, perdónenme hermano, soy muy emotivo yo, porque yo no soy torpe, porque ya he entendido, emotivo es que no me cabe en mi mente cómo Dios puede darme a mí esa promesa. Él puede hacer. Si lo que yo necesito, lo que yo anhelo, lo que yo quiero no existe, Él dice que Él lo puede hacer. Para hacer todas las cosas, oiga, todas, ¿oyó? Todas las cosas mucho más, oiga, abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Y aquí hay algo muy importante que el apóstol Pablo está aclarando. Según el poder que actúa en nosotros. Ya le voy a explicar algunas cosas que son muy importantes. Para nosotros, como para Abraham, nuestras peticiones pueden ser, como en este caso de Efesios 3:20, bastas. Nuestras peticiones pueden ser bastas. Y cualquiera puede decirnos, ¿estás loco? Disculpen el tiempo que... Nuestras peticiones pueden ser vastas. Y decía hace un momento, alguien nos puede decir, pero es absurdo. ¿Y cómo te atreves a querer eso? ¿Y cómo te atreves a pedir eso? ¿Alguna vez no le han dicho a usted que es absurdo lo que pide? Pedirle mejor otra cosa. Porque eso, como que es Dios el que habla, es la persona. Pero porque eso definitivamente, eso no, eso no es posible. Entonces, usted puede tener una petición vasta, o sea, muy grande. Puede ser una petición atrevida. O sea, se atreve, sí, atrévase. Lo que usted quiera, atrévase. Para Dios no hay nada imposible. Yo sé, hay otros requisitos, pero no estamos viendo los requisitos. Estamos viendo la fe de lo que Pablo dice, que Él puede hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos
o de lo que entendemos. Entonces pueden ser peticiones vastas, atrevidas y aparentemente imposibles. O sea, que no puede ser o no puede hacerse. Esas son las peticiones que nosotros le podemos presentar al Señor. Amén. Pero dice Pablo que Dios es poderoso para hacer más en relación con esto de lo que pedimos o entendemos, o puede ser o pensamos, porque el pensamiento va más allá de la oración. Porque usted pide, por eso Pablo dice, de lo que pedimos, es la petición. De lo que entendemos, está hablando de lo que pensamos. Porque usted entiende lo que pide. Y usted dice, lo que estoy pidiendo, yo sé que es imposible. Lo que yo estoy deseando es algo que no hay. O posiblemente usted puede decir, lo que estoy pidiendo, yo no lo merezco. Lo que yo estoy pidiendo es algo que yo posiblemente nunca valoré y perdí la oportunidad. Entonces el pensamiento, lo que entendemos, el pensamiento va más allá de lo que nosotros pedimos. Porque muchas veces pedimos algo que sabemos que es imposible, lo entendemos. Yo no necesito que alguien me diga, mira, lo que estás pidiendo es una locura, es que lo entiendo. No sé si me doy a explicar. Es que, hermano, eso pasa. Tenemos una infinidad de gente que en vez de ayudarnos nos hunde. En vez de echarnos el hombro, nos pone en zancadilla. No, pero lo que estás pidiendo, eso es absurdo. Y usted dice por dentro, es que sé que es absurdo. O sea, lo entiendo. Para ser poderoso para hacer lo que pedimos, poderoso para hacer lo que entendemos. Amén. Cuando es entendemos, solo voy a decir tres cosas. Que significa comprender algo, interpretar algo y también conocer. Tres cosas. Lo que yo pido de esas tres cosas, cuando digo entender, esas tres cosas, yo estoy consciente, yo lo sé. Y aún así yo lo puedo pedir. ¿Por qué? Porque yo sé que no lo merezco, por eso no lo voy a pedir. No. Porque yo sé, lo entiendo, que he comprendido que es imposible. Yo he interpretado que lo que estoy pidiendo es imposible, por eso lo voy a dejar de pedir. No. ¿Por qué lo pides? Porque para Él no hay nada imposible. Y fíjese que le he tomado en cuenta, le he dicho, de que una de las cosas que más nos detienen es de aquellas cosas que nosotros estamos conscientes que no merecemos. Pero ahí aplica otra cosa en la cual veámoslo un poquitito más adelante. Ahora, note esto, que Efesios 3:20, mucho más abundante, está hablando según el poder que actúa en nosotros. Es como decir, por la potencia que obra en nosotros. ¿Y cuál es la potencia que obra en nosotros? Que yo tengo un Dios, potencia, poder, yo tengo un Dios que es más grande que mi fe. Según la potencia que obra en mí. ¿Y quién mora en mí? ¿Y quién está en mí? Fíjense qué tremendo lo que el apóstol Pablo habla. Según la potencia, según el poder que actúa en nosotros. Yo no puedo levantar esto, para mí esto es imposible, pero el que está en mí lo puede levantar. Ejemplo, David no podía derrotar a un león. Si eso no es humano. David no podía derrotar a un oso.
Y tampoco David podía vencer a un gigante que medía aproximadamente 3 metros y que en toda su vida había sido un guerrero y él había sido únicamente un pastor de ovejas. Pero ¿qué fue lo que hizo que David pudiera derrotar al oso, al león y al gigante? El poder que actuaba en él. Entonces, cuando usted pide, hay un poder en usted. ¿O acaso no dice el apóstol Pablo en Romanos 8 de que el Espíritu nos ayuda a cómo saber pedir? Bien. Igual que decir, en virtud del poder que actúa en nosotros. Entonces, Pablo lo dice de otra manera también. Todo lo puedo en Cristo. Oiga, todo lo puedo en Cristo. O sea que es Cristo el que obra. O sea que es Cristo el que puede. Entonces, David llegó a esta conclusión. Así como me entregó al oso y me entregó al león, así también me entregará a este incircunciso. Entonces, ¿quién fue el que derrotó al león? Dios. ¿Quién derrotó al oso? ¿Quién derrotaría y después quién derrotó al gigante? Dios. Por eso Jeremías dice que Jehová está con él como poderoso gigante. Por eso hemos dicho que detrás de usted hay alguien que es poderoso. Dos formas por las cuales obra más allá de lo que entendemos o pedimos. Uno, por su gracia, pero somos hijos, por su gracia. Y lo otro es por lo que hay en nosotros. Para dejar bien claro, Efesios 3:20 dice: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúe en nosotros. Esto quiero que lo aplique a nuestra vida. En esto, ¿quiénes éramos sin Cristo? Y ahora, ¿quiénes somos en Cristo? Cuando estábamos en el mundo, cuando estábamos muertos en delitos y pecados, era imposible que nosotros tuviéramos lo que tenemos hoy. Entonces, en eso, vea, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Y yo le he anotado aquí, antes, muertos en delitos y pecados, hijos de ira, enemigos de Dios, seguidores de la corriente de este mundo, esclavos de Satanás, y podría mencionar muchas cosas. Después, vivos con Cristo, con la misericordia de Dios, delante de Cristo y delante de la verdad, hijos de Dios, herederos, coherederos, libres, servidores, sentados con Él, hacemos su voluntad, lo amamos, resucitados para su gloria. Mire lo que Él ha hecho en nosotros para hacer las cosas mucho más abundantemente. ¿Y cómo estábamos antes? ¿Y cómo estamos hoy? Estábamos muertos en delitos y pecados. ¿Y qué hizo en nosotros? Darnos vida, resucitarnos. ¿Y quiénes somos hoy? Somos hijos gloriosos, aunque estemos con esta naturaleza caída. El apóstol Pablo dice que ya estamos sentados en los lugares celestes. Y antes estábamos destinados al infierno. Mire lo poderoso que es. Por eso, cuando el Señor Jesús está tratando la manera de enseñarle a sus discípulos y le dice, si Él les ha dado el Espíritu Santo, ¿cómo no les dará las demás cosas que ustedes necesitan? Hermano, para entender eso uno dice, Señor, de verdad, si nos diste tu Espíritu, ¿cómo no nos darás las demás cosas? Amén. Terminemos, versículo número 11.
de Hebreos 11. Volvamos a Hebreos 11. Versículo número 11. Dice: por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Oiga, ¿qué estamos viendo aquí? Que Dios es mejor que nuestra fe. En la vida de Sara. Se lo quiero resumir en una sola palabra. ¿Y quién era Sara? Era una viejita. Pero Dios era mejor que la fe de ella. Porque ella, increíblemente, hermano, no creía. Entonces, Sara o Sarai era una viejita. Pero vemos los logros de la fe que Sara tenía. O los logros de Sara por la fe. Dio a luz la simiente prometida en Isaac. Y era una anciana. Fíjese que si usted me acompaña al libro de Génesis, capítulo 18, y vemos el versículo número 12. Génesis 18:12 dice, fíjese que Dios le dice a Abraham que le va a dar un hijo. Y los dos son ancianos. Y viene Sara, y cuando oye que Dios le está diciendo a Abraham que le va a dar un hijo con ella, o sea, si no es con ella no se hubiera reído. Pero se rió porque era con ella y dijo, pero yo, ¿de dónde? Era una anciana. Y mire, mucho más de lo que entendemos, que la rejuveneció, porque Elimelec no es Abimelec, gracias. Abimelec, es que no me sonaba. Abimelec cuando la vio dijo, esta es mía. ¿Y quién se va a enamorar de una viejita? Perdón con las viejitas. Pero era el rey. Que cuando la vio y era tan bonita que Abraham tuvo miedo de que lo mataran por causa de su esposa. Y le dijo, mira Sara, hasta hoy me he dado cuenta, Leo, que estás bien bonita. Se la habían rejuvenecido. Aquí vamos a decir que eres mi hermana. Y usted sabe toda la historia. Entonces, pero antes de eso, pasó esto. Ella se rió, pues Sara entre sí diciendo, se rió, pues Sara entre sí diciendo, después que ve que no estaba equivocado, después que he envejecido, tendré deleite. Oiga, no solo ella, siendo también mi Señor ya viejo, ¿que acaso hay imposible algo para Dios? Si a una anciana la puede rejuvenecer, eso es imposible. Eso es como hacer retroceder 10 grados en el reloj de Acaz. ¿Habrá algo imposible para Dios? Es que Él puede hacer. Definitivamente que no, en la rejuvenecida de ellos los resucitó, mostró que iban a ser gloriosos como nosotros cuando seamos resucitados. Entonces, tremendo. Siendo también mi Señor ya viejo, ¿qué es lo que lo estoy llevando? Que Dios es mejor que la fe de Sara. Dios es mejor que su fe. Porque Dios puede hacer mucho más de lo que tu poca fe puede. Entonces, si usted tiene fe, puede lograr mucho. Pero si tiene a Dios, Dios es mayor que su fe.
y lo que Dios le puede dar por esa fe tan poca que usted tiene, ni siquiera se imagina. Veamos ese mismo capítulo de Génesis, versículo número, déjeme ver, 15, el 15, 18, 15. Entonces el Señor le reclamó y le dijo, mira Abraham, tu mujer se está riendo por lo que te estoy diciendo. ¿A cuánto nos daría risa que nos dijeran que nos van a dar algo que... ¿Por qué nos reímos? Incredulidad. ¿Ha visto gente que dice, ¿cómo no? Se ríen, se burlan. Es incredulidad. Nos están diciendo, no se burle de mí. No, si soy cuerdo. Por no decir, no soy tonto. No. Yo tengo mis pies sobre la tierra. ¿Usted cree que voy a creer esas XXX? No sé lo que pueda mencionar la gente. Entonces Sara negó, diciendo, no me reí. Oiga, porque tuvo miedo. Y él dijo, no es así, sino que te has reído. A pesar de que la fe de Sara era tan pequeña, Dios era mejor que esa fe. Porque aún así la rejuveneció e hizo que naciera Isaac. Lo que él había prometido, él lo cumplió. Entonces no tenía edad para poderlo hacer. Era tan pequeña su fe que ella solamente se rió. Mintió también respecto a su risa, porque en ese versículo 15 ella lo negó. Y el versículo número 12, usted es testigo que ella se rió. Entonces Dios honró su pequeña fe y le dio un hijo. ¿Por qué se lo dio? Por gracia. La fe de ella tenía fe, pero dijo, no, es que yo ya no puedo. Y cuando vio al pobre Isaac así, miren cómo, pues. Pero tenían fe, porque Él es el Padre de la fe. Entonces Dios se lo dio por gracia. Entonces qué lindo es Dios, que es mejor que su fe, que aunque usted por su fe se ría, Dios dice, te lo voy a conceder. Amén. Entonces termino. Confíe en Dios para lo imposible. Segundo, nuestro Dios lo hará por usted. Lo poco o lo mucho en usted de Él lo usará para lo que le pedimos o entendemos. Y de último, Dios es más grande y mejor que nuestra fe. Hoy de usted depende. Padre, te damos gracias en esta noche, porque de verdad, Señor, ¿cuántos tenemos incredulidad? Por falta de conocimiento, por lo que sea. Hemos llegado a decir con nuestros pensamientos o aún con nuestras palabras, es imposible que Dios me conceda. Es imposible que yo pueda ir. Es imposible que yo pueda tener. Pero en esta noche, Dios quiere que usted y yo sepamos que Él es más grande y mejor que nuestra fe. Y las veces que usted y yo hemos fallado porque nuestra fe es tan pequeña, Él nos ha demostrado que Él es más grande que nuestra fe y que Él es mejor que nuestra fe, porque nuestra fe no nos alcanzó para lograr, para obtener, y Él en su infinita gracia nos ha dado lo que nuestra fe no alcanzaba. Por eso el Señor le enseñó a sus discípulos, si vuestra fe fuera como el tamaño de un grano de mostaza, dirías a este monte,
¿Qué quería decirle el Señor con eso? No hubiera nada imposible para ustedes si tan solo vuestra fe fuera tan pequeña. ¿Qué quiere decir el Señor? Que tengamos, aunque sea una pequeña fe, porque Él es mejor que esa fe. Él es más grande que esa fe, como lo hizo con Abraham y como lo hizo con Sara. Cumplió más de lo que le dijo. Por eso el apóstol Pablo recibe esa revelación de Efesios 3:20. Por eso Sara recibió más de lo que ella creía, aunque tenía fe. Ella se creyó anciana. Su tiempo había cesado en todos los sentidos. Y mira a su esposo y también lo ve anciano y dice, es imposible, yo tengo fe, pero esto es imposible. Pero Dios mostró que Él es más grande que la fe y que Él es mejor que la fe. Por lo tanto, usted presente su petición delante de Dios y aunque lo entienda, pídalo. Aunque comprenda lo que está pidiendo, que de seguro sabe usted que es imposible, aunque no exista, Él hace todas las cosas. Porque lo que usted hoy ve se hizo de lo que no se veía. Lo que hoy existe se hizo de lo que no existía. Él es poderoso para hacer las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Y Pablo aclara, según el poder que actúa en vosotros. Si tienes al Señor, todo es posible. Eso es lo último del 3:20. Si el Señor está en ti, no hay nada imposible. Pero hay que esperar. La fe es la confianza. La fe es el reposo, el esperar pacientemente, como lo hizo David cuando lo expresa en el Salmo 40. Pacientemente esperé en Jehová, y Él se inclinó a mí y oyó mi clamor. Gracias, Señor, que eres bueno, Señor. Nosotros somos los que fallamos, pero quiero guardar en mi corazón esta noche para siempre que tú eres más grande que mi fe, Señor, y que eres mejor que mi fe, porque sé que mi fe es pequeña.